La Constitución política en Querétaro surgió. El Congreso. Los populismos son un virus que atacan y pueden matar a las democracias, tal como el coronavirus estuvo atacando a personas y matando, lamentablemente, a muchas de ellas. El populismo es la pandemia política de nuestro tiempo. Un virus que penetra a los cuerpos de los estados que gobierna, atacándolos constantemente, destruyendo instituciones, corrompiendo a funcionarios, jueces y autoridades, que son como las defensas, poniendo en grave riesgo incluso a la vida de las personas con las negligencias, las malas decisiones, incluso con los abusos del poder. Ironías de la vida, pero no es casual que durante la pandemia del coronavirus los países gobernados por líderes populistas, entre ellos México, Brasil y Estados Unidos, registraron una tasa de exceso de mortalidad por COVID 2 veces más alta en 2020 que los países con gobiernos no populistas, según un estudio de la revista científica Journal of Political Institutions and Political Economy. Link abajo. ¿Queremos seguir siendo gobernados por conciencias populistas que, con la ceguera provocada por lo que parece ser un hambre de poder desmedido, que pone en riesgo incluso vidas de las personas? O quizá ya sea tiempo de entender al populismo no solo para poder evitarlo en el futuro, sino para transformarlo y aprender las lecciones que nos enseña. Encontrar una vacuna que inmunice a nuestras democracias para que prevalezcan las libertades, la verdad y el desarrollo constante. En este clip vamos a hacer una relación entre populismo y COVID-19, por loco que parezca. Vamos a hablar de cuáles pueden ser los aprendizajes que nos deja el COVID y los que nos puede estar dejando el populismo. Incluso algo de sabiduría cabalista que bien puede servirnos para crear una vacuna en contra del virus político de nuestro tiempo. Y al final del video voy a compartirles qué dice la sabiduría cabalista sobre algo que a la conciencia populista le encanta hacer: hablar mal de otras personas que no piensan igual. Y veremos si esto de hablar mal de otros tiene relación con el COVID-19. ¿Será? Ojo, no estoy hablando de personas. El populismo es una conciencia, no una persona o personas, sino una conciencia que se ha manifestado a través de personas. Una forma nueva y maligna del poder, como le llama Moisés Naim en este libro. Recomendación 5 estrellas. Así que bienvenidas y bienvenidos, mis queridísimas y queridísimos Yavaras, a este clip número 43 hacia una nueva política con conciencia global. Entender al populismo, reflexiones de las consecuencias de esta pandemia política actual y cómo podemos vacunarnos. Recuerda suscribirte al canal para ser parte de una nueva política con conciencia global. Los populistas tienen un punto. El neoliberalismo y la globalización han profundizado las desigualdades económicas y sociales que existían al interior de los países. Gracias. Nos ayudaron a identificarlo, tal como la fiebre, el dolor de garganta y de cabeza. Desde el 2019 nos obligan a hacernos una prueba de COVID y atendernos como corresponda. El populismo es síntoma de un problema, y ese problema es la desigualdad. Nos dice una voz desde este maravilloso libro de Diego Fonseca, Amado Líder, libro recomendación 5 estrellas de este canal. Tengamos esto en mente: la desigualdad económica y social tiene que ser atendida sí o sí, tal como hay que atender al problema de las defensas bajas para ayudar al cuerpo humano a deshacerse de un virus como el del COVID y evitar riesgos peores. Y así como cuando a alguien le da COVID, tiene que hacerse responsable y cuidar al máximo su salud con la mejor atención médica posible, de la misma forma, cuando a un país le da populismo, al menos las personas conscientes tenemos que ponernos las pilas y atenderlo como podamos, elevando la conciencia, ayudando, esperemos, a aprender la lección. ¿Cómo atendemos al populismo? Bueno, quizá el primer paso sea reconociéndolo y aceptándolo, como cuando nos dio COVID, pues negarlo, minimizarlo, tratándolo como una gripita común o postergar el tratamiento, sabemos que podría ser fatal. Así que, ¿quién se la quiere rifar? Por otro lado, reconocerlo, aceptarlo y tomar responsabilidad, quizá preguntarnos por qué llegamos a esto, pero no un porqué quejumbroso y enojado y reclamándole casi a la existencia, al universo, Dios o como le quieras llamar, sino un porqué en busca de entender qué mensaje nos quiere dar la situación en lo individual y en lo colectivo, cómo podemos atenderla y sobrevivirla haciéndonos más fuertes. Lo que no te mata te hace más fuerte, como bien nos dijo Nietzsche en el ocaso de los ídolos. Del COVID podemos decir que ya lo atravesamos, pero es un hecho que el mundo ya no es el mismo, aunque parezca que ya volvimos a la normalidad y ya se nos olvidó. No exactamente. Vivimos cambios en el mundo del trabajo, en la cultura laboral, en las formas de reunirnos, en la planeación de eventos, cómo compramos, incluso ahora más en línea, y todo eso son cosas menores, efectos meramente colaterales evidentes de la pandemia. Existen estudios que a mayor profundidad muestran el impacto económico, social, cultural y de salud mental incluso, y etcétera,
Pero aún me parece que el impacto del COVID fue muchísimo más profundo a nivel de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, a nivel del alma de la humanidad, y lo seguiremos asimilando todavía por un rato. Nuestra conciencia cambió, pues fuimos obligados a echar un profundo clavado hacia adentro, y aquí estamos con una conciencia nueva que apenas se va revelando, y aunque usted no lo crea o le cueste trabajo creerlo, esa nueva conciencia nos va a ayudar también a superar el virus político del populismo. Veamos cómo llegó a esta conclusión. En un documento curiosísimo del Fondo Monetario Internacional que les comparto en el link aquí abajo para quienes les interese, funcionarios de la institución reflexionan sobre cómo la pandemia cambió al mundo. Primero, Jan Saldaña, directora de la Red Europea de Deuda y Desarrollo del organismo, cita palabras de la escritora india Arundhati Roy y dice: históricamente las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esta no es diferente, es un portal, una puerta de entrada entre un mundo y el siguiente. Y continúa diciendo después Saldaña, en la línea de lo que hemos venido hablando en estos clips, que los desequilibrios de poder en las instituciones globales también deben corregirse para dar un reconocimiento justo a las necesidades y derechos de las 2/3 partes de la población mundial. Y es curioso que aquí sea precisamente el Fondo Monetario Internacional una de las instituciones más satanizadas por los populistas, la institución autora del documento en el que se anota que con la amplificación de las tendencias, las realidades de la crisis del COVID provocaron la reconsideración de varias creencias con posibles efectos en las opciones a largo plazo para la economía y la sociedad. Y vaya, reconocen que estos efectos van desde actitudes sobre la eficiencia frente a la resiliencia, el futuro del capitalismo, la densificación de la actividad económica y la vida en general, la política industrial, nuestro enfoque de los problemas que nos afectan a todos y exigen una acción global colectiva, como las pandemias y el cambio climático, el papel del gobierno y de las instituciones. Y aquí estamos hablando de populismos. ¿Y qué nos van a enseñar para transformar la política? Hay que hacernos la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a reinventar la política, así como el COVID está reinventando tantas áreas de la vida misma? Así que bueno, hoy puede ser una buena idea decir que hay que enfrentar a la pandemia del populismo tal como enfrentamos a la pandemia del COVID-19 y ver qué es lo que nos está enseñando y cuáles son los riesgos de no tomar las acciones de manera rápida y oportuna. Una relación clara y directa entre populismo y COVID es la del citado estudio, que anota que en los países no populistas por cada 100 muertes se registraron en promedio 8.2 muertes en exceso por COVID-19, comparadas con 17.6 en exceso registradas en gobiernos populistas, o sea, más del doble. ¿Por qué fue esto así? Podemos preguntarnos y decir por qué los gobernantes populistas recurren a su propia versión de la realidad, también conocida como posverdad. Más allá de las verdades científicas, y bueno, entonces cada loco con su verdad y sus remedios caseros, y puede ser este uno de los motivos. Estos datos hablan, y por más que se les invita a los populistas, tanto de izquierdas como de derechas, han sido incapaces de desmentirlos sin recurrir a la posverdad, es decir, a la mentira y al menosprecio de la verdad científica y las verdades que nos enseña la historia. Saltando hacia la tercera característica del populismo, que es la polarización. Todas y todos sabemos cómo funciona la polarización. Consiste básicamente en culpar a los otros para eludir cualquier responsabilidad y en crear enemigos y hablarles con insultos y descalificaciones a cualquiera que se atreva a cuestionar la palabra del líder o sus seguidores. La polarización tiene un ingrediente fundamental: hablar mal de otras personas. Pues sin un enemigo no se puede polarizar a la sociedad y básicamente no habría quien echarle la culpa de lo que sale mal. ¿O tú qué opinas? Comenta. Ahora, ¿cómo se relaciona el hablar mal de otras personas con el COVID-19? Para descubrirlo vamos a hablar primero de un elemento fundamental que quizá nos pueda servir también para elaborar la vacuna contra el virus político del populismo. ¿Ya vas viendo por dónde vamos? Les dije que al final del video hablaríamos de lo que dice la sabiduría cabalista sobre hablar mal de otras personas y si esto tiene relación con las enfermedades transmitidas por el aire. Para los cabalistas, hablar mal de otras personas o la negatividad que sale de la boca, mejor conocida como mala lengua o chisme, es causa de las enfermedades transmitidas por el aire, tal como el virus del COVID. Así de simple. Y bueno, aquí viene un concepto fundamental para entender esto, un concepto fundamental conocido por los cabalistas como el Lashon Hara, que se traduce como mala lengua, hablar mal de otras personas. Dice mi maestro el Rav Berg que esto es sumamente peligroso y debemos tener muchísimo cuidado, puesto que tiene consecuencias desastrosas, tanto para quien lo habla como para quien lo escucha. Dijo mi maestra Karen Berg que la mala lengua mata a 3 personas, la que lo escucha, la que lo dice y la tercera es de la que se habla mal. Y una vez que salen las palabras y se escuchan, es prácticamente imposible pararlas,
porque se van desperdigando por el viento, tal como un video viral positivo o negativo se desperdiga por internet sin que se pueda frenar. Matar también puede ser matar a la reputación de alguien, y eso, queridísimas y queridísimos yavaras, es algo que hacemos mucho en la política, y eso, de acuerdo con los cabalistas, genera caos en el mundo. Quizá valga la pena aprender más sobre cómo usar mejor las palabras. A los líderes populistas les fascina descalificar a alguien, y una de las herramientas principales de esa conciencia populista es generar polarización y odio en la sociedad a través de hablar mal de otras personas. Muy fácilmente quienes no piensan igual también caen, y de pronto vemos pleitos acalorados en redes sociales y en los medios que pueden llegar incluso a dividir a familias y organizaciones, tal como hemos visto incluso en cenas y comidas familiares. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el populismo, pero tuve que aprender a la mala que hablar mal de otras personas trae consecuencias, y en mi caso tuve que pasar algunos tragos amargos que quizá ya les contaré en el futuro. Hablar mal de otras personas genera caos, pero estamos a tiempo. Nunca es tarde para ver hacia adentro y cambiar a la única persona del mundo que podemos realmente cambiar, que es nada menos y nada más que uno mismo. No podemos controlar lo que digan los otros, pero podemos hacer una pausa antes de hablar nosotros de ellos, cada uno y cada una, y ver si lo que vamos a decir construye o destruye, si trae bien o si solamente traería más negatividad, y sin resolver nada, que es lo peor. Si está por medio mi agenda personal, mi propia carencia, mi negatividad. Vaya, quizá valga recordar los famosos 3 filtros de Sócrates. ¿Es verdad lo que vamos a decir? ¿Estamos realmente seguros? 2, ¿es bueno lo que vamos a decir? ¿Hará bien a la persona de la que se pretende hablar? Y 3, ¿es necesario decirlo? Tengamos claro que para polarizar, igual que para aplaudir, se necesita de 2. Si una conciencia populista provoca y el otro cae, pues habrá una batalla, y si caemos en el juego de hablar mal del contrario, se genera un incendio al que nuestra respuesta solamente echaría más gasolina, y pues en ese escenario es claro que perdemos todos. Quizá lo que el otro quiere es solamente reconocimiento, atención, respeto, quizá incluso hay algo de legítimo en sus demandas, aunque sus formas quizá claramente sean inadmisibles, pero hay que atender. Una cosa es criticar con argumentos y otra muy distinta caer en la guerra de insultos o descréditos. La pregunta para saber la diferencia quizás sea: ¿estoy agregando valor? ¿Realmente lo que estoy diciendo busca construir y sumar? ¿O es solamente porque quiero vengarme? Demostrar que estoy en lo correcto, o porque estoy incluso enojadísimo, porque pienso que están haciendo daño a mi país. Vaya, se vale estar enojado, y sin duda podemos argumentar que los populismos están haciendo muchísimo daño a sus países, pero el cómo estamos reaccionando quizá esté teniendo consecuencias más graves, tal como sería echar gasolina para intentar apagar un incendio. Ok, nos dio populismo, ahora ¿qué hacemos? Como el COVID, o como en el COVID, tomar responsabilidad y acción. ¿Qué podemos hacer? Cuidarnos, hidratarnos, subir nuestras defensas y tomar lo que recetó el doctor en los mejores de los casos. Pero mentar madres y hablar mal del virus, o de lo que pensamos, o de quien pensamos que lo pudo haber provocado, o que nos lo contagió, etc., no va a arreglar nada. A momentos, opositores políticos y sociedad por igual no saben qué hacer, se culpan, se pelean, otros caen en negación, se dividen, se separan, se pelean entre sí, y eso es quizá peor que el mal que piensan combatir. Así que quizá lo que toque sea restringir nuestros propios impulsos, ser el cambio que queremos ver en el mundo, como dijo el sabio Mahatma Gandhi, y eso sí podemos hacerlo cada una y cada uno de nosotros que queremos encontrar la cura al populismo. Volver al momento de por qué está pasando esto, hacernos esas preguntas, qué podemos aprender y cómo podemos sobrevivir sin desgarrarnos como sociedad. Sea lo que sea, podemos preguntarnos si la desigualdad es el problema y el síntoma es el populismo, como cómo estoy siendo yo frío o fría con el mundo, cómo puedo abrirme a sentir más empatía por los demás ante la desigualdad económica que había en el mundo, y qué pavimentó el camino a líderes autocráticos, incluso malvados, en diversos países en el mismo momento histórico, casualmente coincidiendo más o menos con los tiempos del COVID. Si bien había habido muchísimos otros populismos antes en la historia, que sin duda también ponían el dedo en algunas llagas de las sociedades que, pues bueno, no habíamos visto. La historia nos da lecciones más profundas, y esas son las que pretendemos buscar en este canal, buscando elevar la conciencia y crearnos a nosotros mismos como mejores líderes políticos para hacer frente a los inminentes retos globales que tenemos enfrente hoy y que tenemos que atender a la brevedad. Quizá podemos ver y esforzarnos por ver lo que podamos cambiar adentro. En una de esas nos vamos a sorprender del impacto que eso puede tener para transformar las realidades políticas externas que vemos en el mundo, empezando por la nuestra. ¿O tú qué opinas? Suscríbete, comparte y sígueme para ir juntos hacia una nueva política con conciencia global. Les deseo todo lo mejor.